Buenos días, hermanos, familia seminarista y compañeros, maestros. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes de poder empezar una semana más ya con clases, pero también con nuestra capilla de la semana. Damos gracias a Dios por eso, por sus vidas, porque podemos reunirnos. Le damos la bienvenida al pastor Jorge y compañía. Nos da mucho gusto de que puedan estar con nosotros y acompañarnos el día de hoy. Y también le damos la bienvenida a los que nos están viendo por redes sociales. Sean bienvenidos. Así que les pido que podamos ponernos de pie, pónganse de pie, miren a las personas que están al lado suyo, véanse y salúdense, pero cuando se saluden, quiero que digan la siguiente frase, o sea, le digan la siguiente frase a la persona: fiel es el que te llamó y te sostendrá. Así que por favor, acércate a alguien, dile: fiel es el que te llamó y te sostendrá. Acérquense ahí algunos, también crúcense del otro lado si es posible, acérquense a nuestros maestros atrás, muy bien. Y recuerden, fiel es el que nos llamó y sostendrá. Y asimismo les invito a que podamos inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor, y día con día siempre nos lo has demostrado, Señor, que vas con nosotros en el ministerio donde nos has puesto, la vida que nos das, nuestra familia, compañeros, nuestra familia seminarista, Señor. Gracias por todas tus bondades, Señor, y ahora que podemos estar reunidos y poder escuchar de tu palabra, también venir y agradecerte por lo bueno que tú has sido, que este momento pueda ser solo para ti, Señor, y guiado por ti, que podamos preparar nuestras vidas y nuestros corazones para escuchar lo que tú tienes el día de hoy por medio de nuestro pastor Jorge. En nombre de tu Jesús te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos a tener una lectura bíblica y les invito a que puedan tomar sus Biblias así como están y puedan buscar el libro de Salmos, capítulo 100. Salmos, capítulo 100. Esta lectura lo vamos a hacer de manera alternada. Yo leo el primer versículo, ustedes el que sigue, y en el 5 nos unimos todos. La palabra de Dios dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Todos juntos: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes, hermanos, para alabar a nuestro Dios. Y el día de hoy vamos a entonar un himno para nuestro Dios. Dice Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos. Los invito a que entonemos todos juntos el himno 183, Gracia Admirable. Oh, gracia admirable, dulce es, que mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre.
me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Amén. Esta semana, hermanos, estamos recordando un poquito de la Reforma Protestante. Uno de los himnos que escribió Martín Lutero es Castillo Fuerte. Vamos a entonar una versión un poquito más diferente de este himno. Les invito a que me acompañen, hermanos, y que podamos cantar este himno, Castillo Fuerte. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará de todo trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder. Cual él no hay en la tierra. Tú eres mi fuerza, oh Dios. Castillo y mi salvación. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas con nosotros luchará. De Dios el escogido es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo solo Dios. Él triunfa en la batalla. Tú eres mi fuerza, oh Dios. Castillo y mi salvación. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos,
que muestre su vigor. Satán y su furor dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Tú eres mi fuerza, oh Dios. Castillo y mi salvación. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Ahora el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos puede despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza, oh Dios. Castillo y mi salvación. Castillo, castillo y mi salvación. Castillo y mi salvación. ¿Pueden tomar sus lugares? Como compartía nuestro compañero, el día de ayer pudimos recordar acerca de un buen reformador, famoso reformador, el 31 de octubre, Martín Lutero, y para eso le invito a mi compañero Naín, que él va a compartirnos una reseña acerca de eso. Así es, hermanos, una breve reseña de lo que fue la Reforma. En el siglo XVI, Europa vivió una revuelta religiosa encabezada por Martín Lutero, la Reforma Protestante o Reforma Luterana. Este sacerdote de origen alemán fue el que promovió una nueva iglesia cristiana en la que el Papa de Roma no tuviera la supremacía total, donde la fe volviera a ser el principal motor religioso y en el que la corrupción religiosa fuera aniquilada totalmente. En sus 95 tesis, Lutero defendía la fe cristiana como motor esencial de la religión y se contrapuso así al modus operandi de la Iglesia Católica, que había estado llevando a cabo durante la Edad Media. Este estallido reformista conllevó a grandes guerras civiles entre los principales países de Europa, así como trajo consigo la aparición de la Contrarreforma, la respuesta católica al protestantismo. La Reforma Protestante también se conoce como Reforma Luterana, porque Martín Lutero fue su principal instigador. Este movimiento reformista apareció en el siglo XVI y promulgó un profundo cambio en la Iglesia Católica, que hasta ese momento había sido la única rama del cristianismo. Recordemos que los católicos son los que consideran al Papa de Roma como el máximo representante religioso en el planeta y, debido a esta supremacía,
los reformistas rechazaron esta figura y buscaron una iglesia que retomara los principios del cristianismo más tradicional y auténtico. Pese a que el sacerdote Martín Lutero fue el líder de este movimiento reformista, lo cierto es que no solo fue impulsada por él, sino que una gran cantidad de religiosos, intelectuales y políticos también se unieron a la causa para renovar la interpretación medieval que se le había dado a las Sagradas Escrituras. Esta reforma católica se caracterizó por un rechazo de las doctrinas impuestas hasta el momento y la labor realizada por la Iglesia Católica, que en la Edad Media ponía a ventas indulgencias, es decir, la posibilidad de que las clases más pudientes se libraran del castigo divino por sus pecados, pagando un importe fijado. Ante esta situación, Lutero encabezó la revuelta que volvía a fijarse en el Evangelio, dejando así de dejarse influenciar por la supremacía católica. Esto conllevó a una gran crisis dentro de la iglesia, ya que los cristianos comenzaron a tener fuertes disputas entre ellos al recriminarse la falta de piedad religiosa y al poner en tela de juicio las prácticas poco morales que se estaban llevando a cabo dentro del seno religioso. Uno de los hechos más significativos que pudieron ser una de las causas de la Reforma Protestante es que los reformistas se percataron de que se había llevado a cabo las ventas de indulgencia con un fin puramente material: financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Diferentes causas conllevaron a que finalmente se desatara esta confrontación entre cristianos y cristianos ortodoxos, y que los ortodoxos se autoproclamarían los auténticos corresponsales de la palabra de Dios y, por lo tanto, perseguían a los reformistas al tacharlos de herejes y traidores. Así fue como la Reforma Protestante en Europa dividió a los cristianos: los que querían renovar la iglesia y luchar contra la corrupción, y los que querían que todo siguiera igual. Los países que se sumaron a esta revolución, rechazando al Papa y apostando por una iglesia diferente y leal, se comenzaron a llamar protestantes. Y debido a esta separación vital entre los creyentes, en Europa comenzaron a aparecer guerras en ambos bandos, que se conocen como guerras santas. Pese a esta confrontación, actualmente el protestantismo ha conseguido convertirse en una rama del cristianismo y cuenta con más de 500 millones de fieles. Esta es la pequeña reseña de la Reforma, hermanos. Gracias, Naín, por compartirnos. Y asimismo, quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Éxodo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Y yo le voy a dar lectura, así que les pido que puedan seguirme con su vista. Dice: y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y bueno, este es el pasaje en el que estaremos basándonos en la meditación del día de hoy por el pastor Jorge. Y pastor, el tiempo es suyo. ¿Puedo quitarlo? ¿Se puede? ¿Sí? Gracias. Creo que leíste otra parte del pasaje, pero está bien, no pasa nada, sobre eso lo vamos a hacer. ¿Cómo están, hermanos? Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Ya desayunaron? Sí, si no, les puedo decir que los invito, pero no sé dónde aquí, ¿no? Entonces, me da mucho gusto estar en este día aquí con ustedes. Me da mucho gusto también decirles que de alguna u otra manera somos compañeros. Yo estoy estudiando
la maestría que está dando el seminario en línea, entonces somos compañeros y eso creo que es bueno, ¿no? Vamos a meditar un poquito en la palabra de nuestro Dios. Me dijeron que tengo cierto tiempo, así que vamos a aprovecharlo para que pues podamos meditar en la palabra de nuestro Dios. ¿Oramos, les parece? Gracias Dios por sus bendiciones y su amor. Gracias por ese tiempo que nos permite, Señor, de poder meditar en su palabra. Gracias por estos hermosos cantos, Padre, y sobre todo porque nos hacen recordar, Padre, la soberanía que usted tiene, Padre. Bendito sea, Señor. En sus manos ponemos, Señor, todo lo que hagamos el día de hoy. Que este mensaje, Señor, sea un mensaje que usted haya preparado para cada uno de nosotros. Que no sea yo el que hable, sino sea usted a través de mí, Señor. Gracias pues por todo en Cristo Jesús. Amén. Bien, me presento. Mi nombre es Jorge Hernández. Yo vengo de la hermana República de Ecatepec, aquí muy cerca. Como siempre les digo a las personas que pues saben un poquito de Ecatepec, que nosotros somos de Ecatepec, pero de los buenos, ¿ok? Así que no necesitan guardar su cartera ni nada, no pasa nada. Nosotros somos de los reformados también de Ecatepec, ¿ok? Vamos a meditar pues en la palabra de nuestro Dios. Me hicieron la invitación a poder predicar en este día aquí en esta capilla. Tenía ya mucho que no predicaba yo en una capilla. Yo estudié en un seminario en la iglesia de Zarco, la primera de Zarco, y también se hacía la capilla. Y bueno, es un honor para mí el poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Vamos pues a la palabra de nuestro Dios en Éxodo capítulo 1, versículos del 6 al 7, ¿ok? Y la palabra de Dios dice, si quieren seguirlo con su vista, dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Cuando yo preparaba este mensaje, queridos hermanos, amigos, amigas, cuando yo preparaba este mensaje, previo a preparar el mensaje, yo estaba recordando un poquito pues toda mi historia como adolescente o como joven. Sigo siendo joven, pero un poquito más años atrás, ¿ok? Y recordaba yo aquellos tiempos en los que yo conocí de la palabra de Dios. Recordaba también cómo fue que yo empecé a trabajar en las uniones de jóvenes, cómo pude, pues de alguna manera me motivaba a estar en este tipo de reuniones. Tuve el gran privilegio de formar parte de direcciones en mi sector. También tuve el gran privilegio de formar parte de la directiva de la ABJC. No sé si ustedes saben qué es eso, o a lo mejor ni saben qué es. En el periodo 2010-2011, y recuerdo que estábamos en un tiempo pues de hacer muchas cosas para Dios. En aquellos tiempos, en aquella generación, buscábamos de muchas formas el poder predicar la palabra a través de pues predicación de evangelismo, en misiones, el involucrar a muchos grupos de jóvenes que tenían diferentes talentos. Ustedes saben que hay muchos jóvenes que tienen diferentes cualidades, y cómo poder pues juntar todas estas para poder predicar la palabra de nuestro Dios. Y cuando yo preparaba esto, cuando yo recordaba esto, con mucha tristeza en mi corazón, me daba cuenta que la generación que estamos viviendo en este día es una generación que no está interesada en predicar la palabra de Dios. Es una generación que está más interesada en ser popular en sus redes sociales. Es una generación que está más preocupada en buscar una manera a lo mejor de cómo ser más visto, pero poco de ello está puesto en las cosas de Dios. Por eso es que yo preparaba este mensaje, yo le ponía por título: generaciones que llegan a su fin. Mis hermanos, se están extinguiendo estas generaciones y están haciendo una generación nueva que lamentablemente no conoce de Dios, y mucho de no conocer de Dios es porque no se le ha enseñado de Dios. Es uno de los principios básicos que tenemos que aprender. En el seminario, cuando yo empecé a estudiar, en una de las clases de homilética, el profesor que nos enseñaba nos hacía dos preguntas interesantes que a la fecha siguen haciendo pues en mi mente esta parte de entender los propósitos de Dios. Estas dos preguntas probablemente las han escuchado, son las siguientes. La primera pregunta es: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y la segunda pregunta es: ¿cuál es el propósito de mi vida? Cuando podamos responder estas dos preguntas, sabremos un poquito hacia dónde está orientado nuestro ministerio. ¿Quién soy yo? ¿Y cuál es el propósito de mi vida? Yo sé que cada uno de los que están aquí, sin duda alguna, están en esa búsqueda, o están reafirmando todo ello, ¿no? Yo no creo que de los que estamos aquí a lo mejor están siendo obligados a estar estudiando. Esperaría que no, ¿no? Como dicen por ahí, testimonios al final. Pero saben, cada uno de nosotros está entendiendo el propósito de lo que Dios quiere para nosotros, y estamos caminando hacia ello.
En la palabra de Dios nos encontramos en esta parte del Éxodo un detalle interesante de cómo está marcada una generación que termina y cómo inicia una generación que está iniciando. En la palabra de Dios vamos a encontrar un promedio de aproximadamente 50 veces en la Biblia, de manera indirecta o indirecta, esta parte de cuando una generación termina y cuando nace una nueva generación. Ahora, ¿qué importancia vamos a ver en el pasaje? Vamos a ver un detalle interesante. Voy a leer la traducción, la nueva traducción viviente de Éxodo 1 del 6 al 7. Y la palabra de Dios dice así: con el tiempo, José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin. Noten este detalle interesante. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Si nos damos cuenta, ustedes saben un poquito más, o a lo mejor que yo, porque ustedes están estudiando, pero si nos damos cuenta, uno de los primeros propósitos que Dios marca al hombre es justamente que fructifique, que multiplique, que crezca, que sea una nación, que sea grande. Y si vemos hasta aquí, hasta este momento, pareciera ser que en este pasaje se está cumpliendo esa regla, es decir, ellos están siendo fructíferos, ellos están creciendo. Pero lo que yo puedo denotar más adelante es a través de la reacción de ellos, que sin duda alguna estaban olvidando el principio o el propósito por el cual ellos habían llegado. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes conocen la historia, cuando Moisés muere y Josué viene a relevarlo, cuando muere Josué, dice la palabra de Dios en el libro de Jueces que dice que muere Josué y toda esa generación muere y nace una nueva generación que no conoce a Dios. Y a mí cuando yo veo esta parte me preocupa muchísimo porque yo puedo denotar entonces que algo sucedió en esta parte. Yo no sé ustedes de dónde vengan, quiénes sean sus papás, pero sin duda alguna yo espero que mucho de lo que ustedes están el día de hoy es porque sus padres les han inculcado justamente el amor hacia Dios, el conocer más de Dios, el poder predicar más de Dios. Hoy la verdad, hermanos, yo puedo ver, porque pues estoy quizá en esta transición, yo todavía soy de esa generación en las que no había tantas redes sociales, en las que no teníamos mucho acceso a un dispositivo móvil, es decir, todavía se mandaban mensajes de texto y de alguna manera no estábamos tan conectados con ese mundo exterior. Pero hoy me doy cuenta, mis hermanos, que muchos de las generaciones que están actualmente conocen más de esto que de la Biblia. Y es muy triste, hermanos, porque se entiende entonces que no hay una enseñanza, no se está motivando a que las personas puedan aprender. Si tú le dices a alguien hoy que si conoce a Dios, seguramente te dirá que sí, pero la pregunta sería, ¿a qué Dios conocen? ¿Cuál es el Dios que ellos conocen? En esta parte pues les quiero compartir el día de hoy en esto de las generaciones que llegan a su fin. Una de las primeras cosas que vamos a ver a través de este pasaje del Éxodo, que es muy hermoso, uno de los primeros principios o propósitos es que tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Saben, durante mucho tiempo de mi vida siempre tenía la duda de cuál era la voluntad de Dios y cuál era el plan de Dios, porque parecen casi iguales, ¿no? Siempre se habla de, es la voluntad de Dios, es el plan de Dios. Y muchas de las veces nadie nos explica cuál es la diferencia entre la voluntad de Dios o el plan de Dios. De pronto podemos pensar que es lo mismo. Y aunque pareciera ser que es lo mismo, tiene una enseñanza diferente. La voluntad de Dios, de acuerdo a lo que la palabra nos dice, es que todos le conozcan. Es que todos le conozcan. Y el plan de Dios es un plan diseñado para cada uno de nosotros justamente para llegar a este punto. Ahora, el versículo en Éxodo, el versículo 7 dice, los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados, fortalecidos en extremo y se llenó de ellos, ¿qué? La tierra. Hasta aquí les decía, podemos ver que hay una continuidad en el plan, es decir, el plan se está cumpliendo, parte del plan se está cumpliendo, este pueblo está creciendo, este pueblo se está haciendo grande. La gran diferencia o lo triste del pasaje es que solamente estaban creciendo de manera física, pero la enseñanza de Dios se había perdido. Se había perdido, es tanto así que pasan muchos años en esa esclavitud hasta que recuerda nuevamente lo que Dios había dicho por medio de sus padres. Una de las primeras cosas que debemos entender, mis hermanos, es que debemos seguir cumpliendo la voluntad de Dios. Tenemos que seguir enseñando y predicando la palabra. Qué padre que cada uno de ustedes tenga la posibilidad de estarse preparando para conocer más de Dios. Pero el conocimiento no solamente se debe quedar en ustedes, el conocimiento no es exclusivo.
¿Sale? El conocimiento tiene que enseñarse. De nada me sirve ser un diestro en la palabra de Dios si solamente yo sé esto o si yo no lo enseño. Tenemos que aprender a enseñar. Yo predicaba esto en una reunión de pastores y les decía: pastores, tenemos que enseñar a los jóvenes, tenemos que enseñarles cómo predicar. A veces pensamos que esto es exclusivo, y aunque sí tiene un grado de responsabilidad, pero también las personas pueden aprender si son enseñados a través de la palabra de Dios. La primera vez que yo prediqué, hace algunos cuantos años, la iglesia a la que yo iba era una iglesia en que aproximadamente eran como 200 personas las que se reunían los domingos. Imagínense ustedes, un culto en la mañana, 200 ojos, bueno, no serían 200 por 2, ahí echen el cálculo, mirándote a ti, a ver qué vas a decir, si te vas a equivocar. Cuando uno está adolescente, pues uno no tiene no está adiestrado para hablar, uno dice de repente cosas. En aquel tiempo me acuerdo que la moda era, escuchen esto, la moda era que si un sermón duraba 1 hora, escuchen bien, si un sermón duraba 1 hora, era un gran sermón. Yo recuerdo bien que cuando estaba preparando mi mensaje, aparte que estaba muy nervioso, yo estaba más preocupado porque cumpliera la hora que realmente por lo que Dios iba a enseñar a través del pasaje. Gracias a Dios, pues tuve la oportunidad de contar con algunos pastores que me ayudaron, me enseñaron, me corrigieron. Y cuando yo prediqué, recuerdo bien, yo estaba tan metido en la predicación entre los nervios y lo que Dios estaba hablando, que cuando terminé de predicar, adivinen cuánto tiempo me había echado. 1 hora. Entonces yo estaba muy feliz por eso, ¿no? Pero al final de cuentas fui enseñado para poder predicar, para poder enseñar. Entonces regresamos a la historia, mis hermanos. Regresamos a la historia. Muere pues justamente José, mueren sus hermanos, muere su padre, muere toda esa generación que conocía de Dios, ¿cierto o falso? Y nace una nueva generación que lo último que conoce es de ese Dios. Hablando justamente de esta parte, mis hermanos, tenemos que seguir teniendo la enseñanza como punto principal para que las nuevas generaciones crezcan. Seguramente ustedes van a alguna iglesia, esperaría que sí. Y no sé si se dan cuenta cómo es la juventud hoy en día. De hecho, muchos de ustedes son jóvenes, se ven muy chiquitos. O sea, ¿cómo es la juventud hoy en día? Estamos viendo una juventud muy apática, una juventud que no está interesada por las cosas, una juventud que no quiere conocer de Dios. Dios es aburrido, ¿saben? Qué aburrido era la iglesia, qué aburrido estar ahí, qué aburrido estar sentado todo un tiempo, qué aburridas las cosas. Y en esta situación, pocas veces nosotros, hablando como líderes adultos, nos preocupamos por cada uno de ellos para enseñarles del Dios correcto de la Biblia. Por eso la importancia de prepararnos. Yo les sigo animando a que ustedes se sigan preparando. Y no solamente esto, sino que también ustedes enseñen a las generaciones que están. De verdad, yo puedo ver un parteaguas en mi generación, una generación súper activa de muchas cosas, en una generación hoy que se ha quedado pues de alguna manera solamente sentada, que no quiere hacer nada. Los jóvenes en la iglesia en la que yo trabajo, saben, de repente hay que estarlos ahí, ánimo chicos, vamos a hacer. Yo recuerdo que cuando tuve la oportunidad de empezar a presidir algunas uniones, yo quería hacer muchas cosas. Yo quería hacer e ir y hacer tantas cosas. Y había gente de pronto que también estaba igual de loca que yo y la hacíamos e íbamos y predicábamos. Hoy en día hacen falta de este tipo de jóvenes, de este tipo de enseñanza para que vayan, para que sigan predicando la palabra. Necesitamos más predicadores, más misioneros, más evangelistas, más líderes de alabanza. Necesitamos gente preparada para seguir adelante en el camino que Dios nos ha puesto. Pero eso habla de vidas limpias, vidas que den testimonio. Porque una cosa es que yo quiera conquistar al mundo y una cosa es que yo esté preparado para hacerlo. Quiero decirles algo en este día. Yo no sé cuántos de ustedes, o no sé qué hagan después de estudiar, no sé qué es lo que hagan, pero ¿cuántos de nosotros realmente, si pudiera pasar nuestra vida en una pantalla, cuántos estaríamos orgullosos de lo que nosotros hacemos? ¿Sabes que las cosas que son de alguna manera pues más obscuras se hacen justamente en eso, en los momentos en los que nadie aparentemente te ve? Hay una frase que me gustó muchísimo de un libro que se llama 9 marcas de una iglesia saludable, no sé si lo han escuchado, lo han leído, pero esta frase dice de la siguiente manera: una casa limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Una casa limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Yo no sé cuántas veces en sus vidas, queridos amigos, hermanos, cuántas veces le han pedido perdón a Dios. A veces se vuelve una rutina más que otra cosa. Ay, Señor, perdón. Ay, Señor, perdón.
en una ocasión expresaban la forma en la que a veces nosotros expresamos palabras. ¿Han escuchado la frase caí en pecado? ¿Han escuchado esa frase? Seguramente aquí no, en otras iglesias no pasa, pero esa frase caí en pecado. Y este pastor expresaba lo siguiente, y me gustó mucho la manera en cómo lo ilustraba. En nuestra vida como cristianos, en nuestra vida como hijos de Dios, el camino que traza Dios no tiene ningún bache, no tiene ningún hoyo. Es muy diferente el que cuando Dios nos prueba a caer en pecado, ¿ok? Ahora, no puede ser que si nuestra vida, si nuestro camino está trazado por Dios, vayamos caminando y ¡pum! Caí en pecado. Eso no puede ser. Caemos en pecado porque nos desviamos del camino. Nos desviamos de tal manera que ese camino no lo conocemos, puede ser peligroso y entonces caemos en pecado. Entonces, ese tipo de mensajes, ese tipo de justificaciones no deberían estar en nosotros porque ni siquiera debería de estar. Yo tengo una teoría, esta es mi teoría, ¿ok? Esta no viene en la Biblia ni nada, yo tengo una teoría. ¿Recuerdan a Adán y Eva, no? Porque la Biblia los menciona. ¿Quién fue el que comió el fruto? Fue Eva, ¿no? Ahora, yo tengo una teoría y esta es mi teoría. Seguramente Eva y Adán sabían que ese árbol era un árbol que no deberían comer, ¿cierto o falso? Dios se los dijo. Adán seguramente pues él estaba consciente de esto como Eva, pero Eva seguramente de pronto como que andaba paseándose por donde está el árbol, porque el árbol era agradable a la vista. Seguramente Eva de pronto pasaba por ahí como a ver cómo estaba y se regresaba, ¿saben? Y constantemente iba de pronto y como que ya hasta se sabía el caminito, ¿no? De tal manera que cuando Eva cae, en mi teoría no fue que simplemente en una sola vez lo vio y ¡ay, caí! Sino simple y sencillamente estaba constantemente yendo hacia allá donde sabía que no era lo correcto y lo último que fue simplemente fue la llave para caer en eso. Entonces, nosotros debemos cuidar lo que hacemos. Debemos nosotros cuidar lo que hacemos, debemos estar constantemente pues en esta comunión con nuestro Dios. La lectura, la oración deberían ser parte de nuestra vida, porque todos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Desde que yo tengo como 12 años más o menos, yo escuchaba que el Señor venía, ya venía pronto. Yo no sé si ustedes han escuchado eso, el Señor ya viene, el Señor ya viene. Es más, voy a contarles algo que quede acá entre nos, ¿ok? Cuando yo tenía como 12 años, recuerdo que un hermano llegó con un periódico y en ese periódico decía algo así, estoy parafraseando porque solamente recuerdo la imagen, no recuerdo lo que decía el texto, pero algo así decía como el apocalipsis está cerca, ¿no? Y en esa imagen había unos demonios muy feos, así, imagínense todos feos, como cayendo a la tierra. Bueno, en ese momento yo estaba con mucho miedo, decía, el Señor ya viene, ¿qué va a pasar? ¿Me iré, no me iré, etcétera, ¿no? Desde ese momento hasta la fecha, yo siempre he escuchado que el Señor viene y viene pronto. Saben, yo no sé realmente si ya venga o todavía tarde, pero lo que sí puedo saber es que nos está dando a nosotros una oportunidad de escribir la historia de manera diferente, de poder seguir enseñando, de poder seguir predicando la palabra de Dios, de poder seguir teniendo temor de nuestro Dios. Fíjense lo que dice este pasaje. Entonces, vemos pues que hay una generación que está de alguna manera cumpliendo lo que Dios había establecido. Sí, se estaban fructificando, estaban creciendo, estaban llenando la tierra. Pero más adelante vamos a ver a dos personitas que hacen algo interesante. Fíjense bien lo que dice el pasaje en los versículos del 15 al 17 de Éxodo 1. La palabra de Dios dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra, ¿cómo se llamaba? Fua, ¿ok? Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó al rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. ¿Qué palabra emplea ahí que pasó con estas dos mujeres? ¿Qué dice que tuvieron hacia Dios? Dice que temieron ¿a quién? A Dios. Otra de las palabras que también podrían parecer similares, pero no lo son, es la palabra temor y es la palabra miedo. ¿La han escuchado? La palabra temor y la palabra miedo. Parecen iguales, ¿no? Es más, cuando escuchamos temor y miedo, hasta como que se sienten iguales, ¿no? Como que se sienten de alguna manera. La diferencia en este contexto es que yo siempre he dicho que el temor de Dios te acerca a Él. El temor de Dios te permite honrarle a Él. El miedo te aleja de Él. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos tener? En el temor de Dios, nosotros deberíamos ser íntegros en todo lo que nosotros hacemos.
Siempre debe haber esa integridad. Sabes que muchas de las veces las personas que no vienen a la iglesia es porque se sienten tan inmerecedores, se sienten tan pecadores, que en ese miedo dicen: no, porque si voy a la iglesia algo va a pasar. Había un hermano que decía: es que hago tantas cosas tan malas que si yo cruzo la puerta me voy a achicharrar. Bueno, a veces ese concepto tenemos y ese miedo nos aleja de Dios, pero el temor nos permite acercarnos a Él y honrarle por lo que Él es, porque es un Dios que perdona, es un Dios que ama. Amén. Ahora, Cifra y Fua son dos chicas o dos mujeres que mencionan la palabra. Eran del mismo pueblo, sí. ¿Conocían a Dios? Sí, pero ellas hacen algo interesante, hacen algo diferente, no se dejan amedrentar por las cosas que están pasando. ¿Sabías que en ese tiempo, como en la actualidad, pero en ese tiempo más, el ir en contra de las órdenes de Faraón era literalmente cuello, ¿ok? Era literalmente cuello, y más siendo personas que no eran directamente del pueblo de Egipto. El faraón les había ordenado algo, que era matar a los niños. ¿Por qué les había ordenado matar a los niños? Porque si nos damos cuenta en la historia, dice que empezaron a crecer el pueblo de Israel, empezó a crecer, empezó a fortalecerse. Este nuevo faraón no conocía a José, no conocía lo que había pasado en la historia, y de alguna manera tiene temor de lo que va a pasar, y lo que hace astutamente, usado por el enemigo, es matar el propósito. Fíjense bien, chicos, yo siempre he dicho lo siguiente: Satanás usa siempre las mismas estrategias. ¿Y sabes por qué Satanás usa siempre las mismas estrategias? Porque caemos siempre en las mismas. El día que no caigamos en eso, quizá tendrá que buscar nuevas estrategias, pero siempre caemos en las mismas cosas. Él usa siempre las mismas estrategias. Hoy en día, si ustedes se dan cuenta, está muy sonado el tema del aborto, y el aborto, sí, y el aborto. No caeré en temas de detalles porque sé que muchas de las veces algunas situaciones son productos de violaciones, etcétera. Pero hablando en especial del aborto, ¿sabes por qué está tan sonado esa parte? ¿Sabes por qué está tomando tanta relevancia? Porque lo que Satanás quiere hacer es seguir matando el propósito, es seguir terminando con el propósito. ¿Sabes que estas dos mujeres, por el simple hecho de haber tenido temor a Dios y haber preservado la vida de alguno de estos varones, es que un Moisés nace para seguir escribiendo la historia que hoy conocemos? Tú y yo tenemos una gran responsabilidad en ese temor a Dios, de no seguir lo que la corriente dice, de no dejarnos ser amedrentados por lo que la gente dice. Es bien triste, hermanos, que en algunas iglesias tenemos todavía gente que se deja engañar por todo esto y de repente sigue todas estas corrientes sin conocimiento de las cosas. ¿Sabes que hay un pasaje muy similar en la historia de la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando Herodes quiere encontrar a Jesús? ¿Y qué hace? Mata a todos los niños. ¿Te das cuenta cómo las cosas se repiten? ¿Te das cuenta cómo la estrategia sigue siendo la misma? Y el tema es que seguimos cayendo en ello. Por eso la importancia del temor a Dios y de hacer las cosas correctas. ¿Sabes? A veces queremos conquistar el mundo y salir y hacer grandes cosas, pero a veces todo inicia por algo sencillo, algo que tenga una relevancia en la historia. Un pastor decía, hablando a los jóvenes, que si tú quieres empezar a hacer un cambio en tu vida, tienes que empezar tendiendo tu cama. Y eso es cierto. Por las cosas mínimas es donde Dios empieza a hacer cosas grandes. Estas dos mujeres, a pesar de lo que se había dicho, ¿sabes?, no se dejan amedrentar, y en ese temor de Dios siguen preservando la vida de estos pequeños. Y fruto de eso es que nace un Moisés, y un Moisés viene a seguir escribiendo la historia a través de las manos de nuestro Dios. ¿Se das cuenta entonces la importancia del temor a Dios en donde quiera que nosotros estemos? La importancia de ser auténticos en donde quiera que nosotros estemos. ¿Te das cuenta de esa importancia? Entonces, ¿lo que hacemos tiene peso en las cosas de Dios? Sí, tiene peso, y tiene mucho peso. A mí me encanta decir siempre en la iglesia que tú y yo somos el resultado de alguien que estuvo orando por nosotros. Y me encanta cerrar con esto. Muchas de esas personas ni siquiera las conoces, ni siquiera las conocemos, porque la oración trasciende, la oración pasa fronteras, la oración no tiene que checar en aduana, la oración trasciende. Entonces, si tú y yo somos el resultado de alguien que ha estado orando por mí o estuvo orando por mi vida, ¿no crees que en ese agradecimiento también yo debería hacer lo mismo?
debería orar por aquellas personas que necesitan conocerle, que necesitan conocer de Dios. Ellas temen a Dios y no lo hacen. Versículo 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida ¿de qué? De los niños, de los niños. Seguramente ellas no saben o nunca supieron que iban a aparecer en la historia, pero qué padre aparecer en la historia porque hiciste algo, sin duda alguna, que le dio gloria y honra a Dios. Tengo otra teoría más, esta es mía igual, ¿ok? Esta no viene en la Biblia, esa es una teoría mía, ¿ok? Yo me imagino aquel día que estemos en la presencia de Dios, que yo pueda ir con Él y decirle, oye Señor, ¿puedes pasar toda la película de mi vida? Me gustaría saber, ¿no? Desde la perspectiva tuya, ¿cómo la ves? Sería padre ver que en la historia de todo lo que Dios hizo pueda aparecer mi nombre, como que fui una persona que hizo algo relevante. Que a lo mejor lo que yo pensé que era mínimo y que nadie se dio cuenta, para alguien más fue importante. Y eso ayudó para que alguien más pudiera ser llamado para que Dios pudiera usarlo. ¿Sabes? Sería como lo más padre decir, wow, o sea, yo nunca supe, Señor, que yo estaba contemplado en eso. Pero eso es gracias a que nosotros seguimos honrando a Dios a través de nuestras vidas. El ser temeroso de Dios, escucha bien, el ser temeroso de Dios puede salvar a muchos Moisés, que en la historia van a seguir siendo instrumentos para Dios. Que en la historia van a seguir siendo instrumentos para Dios. Yo no sé tu vida, yo no sé cómo llegaste aquí, pero seguramente algo te llamó, algo impactó tu vida, algo te hizo decir, ¿sabes qué? Quiero hacer las cosas diferentes. Y eso es muy hermoso. Y mi oración y la oración de muchos es que podamos de igual manera algún día ser de alguna manera ese ejemplo para otras personas para que sigan conociendo de Dios. Esta generación no tiene que morir, esta generación no se tiene que acabar, esta generación no se tiene que extinguir. El COVID, ¿saben? De alguna manera fue usado mucho también por el enemigo para terminar con el ministerio de muchas personas. ¿Sabes? Yo no sé si tú, a lo mejor en tu familia o en tu congre, pero yo sé de muchos pastores que perdieron la vida y se apagó de alguna manera ese ministerio y ya no hubo nadie más que siguiera porque nunca se preparó a alguien para que siguiera adelante ese trabajo. Y qué triste que la historia termine así. Qué triste que la historia termine con que murió fulanito y se levantó una nueva generación que ni siquiera sabía de un estudio bíblico, que ni siquiera sabía de un discipulado, que ni siquiera sabía de una enseñanza. Y pues bueno, como termina el libro de Jueces, ¿no? Cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿no? La enseñanza tiene que seguir adelante. El conocimiento, el crecimiento en Dios tiene que seguir adelante. La lectura de la palabra tiene que seguir adelante. Tenemos que seguir enseñando. Tenemos una responsabilidad, ¿cierto o falso? Estas dos personas que maneja o que enseñan la Biblia, esta Fúa y Cifra, ¿tenían la obligación de salvar a estos niños? No lo tenían. ¿Sabes por qué ellos se podían justificar? No, pues es una orden que vino del faraón, así que, como dirían por ahí, I'm sorry for you, ¿no? O sea, es una orden que venía de faraón, entonces pues disculpen. Pero ellas hacen algo diferente. Y es ahí cuando yo digo que Dios honra a los que le honran. Dios sabe las cosas. Dios sabe lo que estás haciendo. Dios sabe por lo que estás pasando. Dios sabe todo. Lo único que tenemos que entender es que Dios quiere usarnos para ser personas que sigan marcando la diferencia. Que no nos amoldemos a este mundo, sino que sigamos siendo personas que trasciendan en la historia. Eso es lo que Dios nos está llamando. Y es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces tenemos que seguir adelante. Y quiero terminar con esto, ¿sabes? El temer a Dios, el honrarle a través de las cosas, sin duda alguna trae bendiciones a tu vida. Trae bendiciones a tu vida. Fíjate lo que pasa, versículo 20 y 21. La palabra dice, y Dios hizo bien ¿a quién? A las parteras. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, ¿qué dice? Él prosperó a sus familias. Dios les bendice por este simple acto que ellas hacen. Sabes, cuando yo voy a la palabra de Dios y cuando yo puedo ver que Dios les prospera a sus familias o que Dios les da a sus familias, yo puedo entender algo. Quizá algunas de ellas tenían el deseo de formar una familia y a lo mejor no era posible, pero por este simple hecho de obediencia a Dios, Dios les bendice teniendo familia. Chicos, todos nosotros tenemos sueños, ¿cierto o falso? Estamos orando por algo, ¿no? O por alguien, ¿no?
Y estamos pidiéndole a Dios, pero a veces solamente nos conformamos con eso. Señor, dame, dame, sí, pero ¿qué tenemos que hacer? Hay un himno que dice: mi vida di por ti, que has dado tú por mí, ¿no? Es que tenemos que entender, chicos, hermanos, tenemos que entender que sin duda alguna Dios quiere seguir bendiciendo nuestras vidas, pero también Dios quiere que nosotros caminemos, actuemos, hagamos. Y Dios sabe lo demás. Eso es lo que la palabra nos enseña. Y como les decía, mi generación, aquella generación de adolescentes y jóvenes, hoy puedo darle gracias a Dios porque muchos de ellos son pastores, algunos son misioneros, algunos otros no hicieron nada de su vida, pero eso es otra cosa. Pero muchos de ellos, ¿saben?, siguen trabajando para nuestro Dios. Y le digo al Señor: gracias, Dios, por haberme permitido formar parte de esa generación. Pero hoy yo tengo una responsabilidad por las generaciones que vienen. Y termino con esto: tú y yo tenemos una responsabilidad. Tú y yo tenemos la bendición de poder vivir estos tiempos para seguir predicando el Evangelio. Satanás sigue haciendo y un montón de cosas. Nuestro mundo es un mundo que honestamente a mí no me gusta. Es muy feo lo que estamos viviendo. Pero justamente por eso estamos tú y yo aquí, para hacer la luz, para hacer la sal. Eso que le dé sabor a lo que estamos en este momento teniendo. Tenemos un propósito entonces por cumplir. No seas una generación que se extinga. Seamos generaciones que continúen enseñando de la palabra de Dios. Generaciones que sigan apareciendo en la historia. Y generaciones que sigan siendo usadas por Dios en donde quiera que nosotros estemos. Eso es lo que yo te invito en este día. Y que podamos aprender. Que hoy Dios nos está enseñando que sí, el tiempo viene. Pero no debo tomarlo como para descansar y bueno, Señor, aquí estoy. No, hay algo que tenemos que hacer. El reloj está avanzando. ¿Qué tengo que hacer? Y sin duda alguna, todo lo que hagamos en Dios siempre será usado para su gloria y su honra. Amén. Quiero invitarte a que podamos cerrar nuestros ojos. Vamos a orar, vamos a terminar en este día. Les agradezco mucho el haberme dado la oportunidad de haber estado aquí. Y me gustaría orar por cada uno de ustedes. No les conozco. Espero algún día tener la oportunidad de platicar con ustedes, pero sin duda alguna mi oración es que Dios les siga llenando de fortaleza, de ánimo. Cuando se sientan desanimados, cuando se sientan tristes, cuando se sientan solos, vean la magnitud de lo que es Dios y sobre todo lo que Él está haciendo a través de mi vida, y se darán cuenta que vale la pena el vivir en Cristo. Vale la pena, porque con Dios lo tenemos todo, sin Dios no tenemos nada. Vamos a orar. Gracias le doy, Señor, en este día por sus bendiciones y su amor. Gracias, Padre, por la oportunidad que me da de estar en este día, Padre, en este lugar, mi Dios. Gracias por el privilegio que me da de servirle, Señor. Como también gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí presentes, Padre. El camino, mi Dios santísimo, el camino en Cristo es un camino que pudiera parecer difícil, Padre. Pero sin duda alguna, Señor Santo, es el más bendecido de todos, Padre. Mi Dios, le quiero pedir por cada uno de los que están aquí, Señor, déles fortaleza, déles anímelos, Padre Santísimo, abrácelos si alguno de ellos está pasando por alguna situación difícil. Si alguno de ellos también, Padre, probablemente está pasando por temas complicados, Señor, de pronto hay ciertos vicios en nuestra vida que no nos dejan, Señor, Padre, en sus manos les pongo, Padre, para que usted haga la obra completa en ellos, mi Dios. Yo sé, Señor, que de aquí se levantarán los siguientes misioneros, pastores, evangelistas. Mi Dios, gracias, Padre, porque su obra continúa, mi Dios, porque la obra es de usted y nos da el privilegio de formar parte de ella, Señor. En sus manos pues les pongo, Padre Santo, en sus manos pongo esta institución, en sus manos pongo, Señor, a todos los profesores, Padre Santo, y que podamos seguir, mi Dios, en esas filas, Señor, de su ejército, Padre, dispuestos a seguir caminando, mi Dios Santísimo. Porque sin duda alguna, Padre Santo, es una gran satisfacción y una gran plenitud el estar del lado del vencedor, mi Dios. Gracias, Padre. En sus manos pues nos ponemos, y que toda la gloria y toda la honra sean para usted en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, chicos. Gracias. Gracias, pastor, por compartir con nosotros este momento. Gracias a Dios por su vida y por la compañía también. Gracias por
por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, por lo que tengo entendido no tenemos anuncios, pero también les pido que nos podamos acercar cuando terminemos el culto ahí al pastor para saludarlos y agradecerles por su tiempo invertido aquí. Le pido a nuestra compañera Vic que pueda hacer nuestra oración final y después de eso quedamos despedidos. Bueno, vamos a ponernos de pie para terminar con este tiempo. Señor Jesús, gracias por este tiempo que tú nos has dado, gracias porque permitiste que estemos recordando este tema tan importante, gracias por la vida del pastor, Señor. Te pido que tengamos ese temor en todo momento, Señor, que mantengamos esa luz encendida, Señor, para las siguientes generaciones e incluso para las que estamos ya. Te lo pido en Cristo Jesús, amén. Podemos saludarnos si gustan y estamos con el servicio terminado.